Amistad de Puebla presenta. Querida familia, muy buenos días. Estamos en su programa Él es. Y estamos viviendo un mes extraordinario, celebrando nuestra independencia, pero también celebrando nuestra libertad. La libertad en lo externo, pero también la libertad en nuestro interior. Mire, ahora mismo en su pantalla aparecen nuestros medios de comunicación: www.amistaddepuebla.org. Allí usted podrá encontrar diferentes direcciones de todas las congregaciones que están en esta ciudad y que seguramente usted podrá tener alguna cerca de su casa y asistir para que pueda disfrutar juntamente con todos de lo que es recibir la enseñanza de la palabra. Aquí, en la Hacienda de la Amistad, tenemos 3 reuniones. Una a las 9 de la mañana, otra a las 11:30 y otra a las 12:45 de este mismo día. También nos puede ver a través de youtube.com/ElesExpande. En verdad deseamos que usted se comunique con nosotros. Estamos para servirle. Queremos aconsejarle, queremos hacerle una visita, queremos que usted venga, que sea atendido. Por lo cual también ponemos a su disposición nuestro teléfono, el 303-0201. Llámenos para que usted pueda también recibir de parte nuestra algo especial. Y estamos, como les dije, en este mes, el mes de la patria, el mes de la independencia, pero también el mes de la libertad. Así que en un momento más estaremos con ustedes con este tema tan importante e interesante. La verdadera libertad. Este es el tema que estamos tratando. Y hoy en especial vamos a tratar el tema de viva usted su libertad. Y esto es algo que nosotros debemos entender como un gran derecho que tenemos todos los humanos, todas las personas en todas las naciones del mundo, pero también es un derecho en el que usted puede vivir también en libertad en su interior, en lo que es su alma, su espíritu, su mente y su cuerpo. Y esto también se logra a través del Señor Jesús. Bien, esta semana, nosotros hemos estado celebrando, esta semana pasada, todo esto. Y ha sido algo muy hermoso el poder nuevamente recordar y tener esos tiempos tan agradables de nuestro folclore, de nuestra comida tan variada en toda la República Mexicana, etc. Pero quiero decirle algo, el hombre no nació para vivir en esclavitud, nació para vivir en libertad. Nuestro Dios, desde que nos creó, Él nos creó para que podamos vivir en libertad. Ahora, hace 205 años, esta nación fue independiente. Logramos la independencia de un país que nos tenía dominado. Y es algo que celebramos y lo hacemos cada año. Llevamos 205 años desde que sucedió esto y cada año lo estamos celebrando, como para que no se nos olvide que somos una nación libre y soberana. Pero sobre todo, debemos recordar algo bien importante. Dios fue el que nos dio vida y Dios fue el que nos creó en libertad. Nos dio libertad para que podamos vivir como nosotros querramos. Usted puede hacer de su vida lo que quiera porque Dios no solamente le dio la vida, que es lo más importante, sino también le dio libre albedrío, libre voluntad para que usted decida qué es lo que quiere hacer con su vida. Y esto es muy importante para usted. De lo que usted decida depende
cómo va a vivir aquí en la tierra. Quiero comentarles algo. 15 de abril de 1865, Estados Unidos de América, muere asesinado uno de los hombres más ilustres que ha dado la humanidad. Su nombre, Abraham Lincoln. En Estados Unidos se había desatado una guerra entre el norte y el sur. Motivo, la abolición de la esclavitud. Los del sur no querían dejar libres a sus esclavos y los del norte peleaban por la libertad. La guerra civil, pensaban ambos bandos, no dudaría mucho. Cada uno de ellos confiaba y creía en el mismo Dios. Imagínense, confiaban y creían en el mismo Dios. Pensaban ambos bandos que la guerra no duraría mucho. Cada uno de ellos confiaba y creía en el mismo Señor. Amaban la misma tierra, solo que uno de los bandos pedía a Dios que le ayudara a obtener el pan con el sudor de la frente, pero de otros hombres. La guerra civil duró más de lo que se había previsto. Por ambos bandos murieron 618,000 personas. Se había asesinado a un presidente y por fin se había firmado una ley que modificaba la Constitución. Ya no existiría legalmente esclavitud en los Estados Unidos. ¡Qué tremendo! Ahora, quiero decirle algunas máximas, algunas palabras importantes. Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. ¿Cómo quiere usted vivir su vida? Puede vivir muchos años, pero una vida en desgracia, en esclavitud, en amargura, en rencores, en muchas cosas. Lo importante es la vida que usted puede tener en esos años. El Señor Jesús dijo claramente: yo he venido para darles vida, vida plena. Otra de ellas dice: medir las palabras no es necesariamente endulzar su expresión, sino haber previsto y aceptado las consecuencias de ellas. No podemos solamente hablar por hablar. Necesitamos mostrarlo con nuestro testimonio. Puedes, hay otra más, engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y una más, casi todos podemos soportar la adversidad, pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder. Y esto es tremendo. El poder nos destruye, aun cuando somos personas libres y tenemos ese poder, esa autoridad para hacer de nuestra vida en realidad lo que uno quiera. Ese poder, a veces, si no lo canalizamos correctamente en el destino que deseamos, podemos fracasar. Aquí, en los Estados Unidos, como leímos hace un momento, se había logrado la emancipación en 1863. Todos los hombres en Estados Unidos eran libres. Ya no debería haber esclavitud. Pero, ¿qué es lo que sucedió realmente? Esto es algo muy interesante y que tiene que ver mucho con lo que estamos tratando. Así que, en un momento más, usted recibirá la respuesta. Vamos a un corte y volvemos con ustedes. Repasando la historia. El Verbo se hizo hombre. Las 7 señales en el Evangelio de Juan. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. «Levántate, recoge tu camilla y anda», le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. «Vuelve a casa, que tu hijo vive», le dijo Jesús. El hombre
creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: «En verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo». Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros, cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua, y se asustaron. Entonces Jesús dijo: «Yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos». Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste». Repasando la historia. Se había proclamado la emancipación en 1863 en los Estados Unidos y la aprobación de la 13ª enmienda a la Constitución en 1865. Todos los hombres eran libres. Ya no debería haber esclavos en los Estados Unidos. Pero sorprendentemente, muchos de ellos seguían viviendo en el temor y en la miseria. En el contexto de una libertad que fue ganada a gran costo, como dijimos, más de 618,000 personas murieron entre los dos bandos, entre norte y sur, y este contexto de una libertad ganada a este precio, los esclavos preferían seguir siendo esclavos. A pesar de la crueldad y la brutalidad de los amos, los cuales podían matarles, podían violar a las mujeres, podían hacer lo que quisieran con ellos, los hombres preferían seguir sirviéndoles hasta que les llegara la muerte. Hubo pocas y honrosas excepciones, pero en muchos lugares del país ni siquiera se notaba que la esclavitud había sido legalmente abolida y que los esclavos habían sido emancipados. Ahora, eso es precisamente lo que querían los propietarios de los esclavos. Seguían con la misma filosofía: manténganlos ignorantes y los mantendrán a su servicio. Y esto es también exactamente lo que hace Satanás. Así que hace casi 2000 años se decretó para toda la humanidad la libertad y la independencia del hombre, del pecado y de la maldad. Libertad de la esclavitud más terrible que existe hoy en día. La perversidad, la maldad, el pecado, todas esas cosas tremendas que están azotando de una manera impresionante hoy en día a la humanidad. Hace 2000 años ya se decretó emancipación, libertad para su propia vida. Y esto es lo que hace Satanás. Manténganlos ignorantes y seguirán sirviéndoles. Esto es, manténganlos sin siquiera conocer nada de lo que dice la palabra de Dios, nada de lo que dice la Escritura, y que no conozcan absolutamente nada de lo que está pasando en el país, para que entonces puedan mantenerse esclavos y yo los siga dominando como lo ha hecho hasta ahora. Hace 2000 años, un hombre justo y sin mancha, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, había sido sacrificado en una cruz para darnos libertad. Ahora nos dice algo muy importante: vivan su libertad. Y yo quiero darles algunas estadísticas importantes que obtuve de INEGI. Por ejemplo, el cristianismo. En 1960 había 34.5 millones de mexicanos y había 816,000
cristianos, 2.4%. En 1980 había 64.7 millones de mexicanos y había 2.8 millones de cristianos, 4.4%. En el año 2000 había 81 millones de mexicanos y había 6.5 millones de cristianos, 6.9%. En el año 2010 había 105 millones de mexicanos y casi 8 millones de cristianos, 7.6%. En el 2015, hoy en día, 115 millones de mexicanos y 9.2 millones de cristianos, 8.0%. Según estos datos, ya somos casi 10 millones de cristianos evangélicos en nuestra nación. Casi 10 millones. 10 millones de personas que deberíamos caminar en libertad. Pero ¿qué es lo que sucede? Los creyentes hoy en día viven como esclavos. Manténlos en ignorancia y ellos seguirán sirviéndote. Este es el lema también de Satanás. Y a pesar de que nuestro gran libertador, Cristo Jesús, pagó el precio más grande para abolir la esclavitud de una vez por todas, la mayoría de los creyentes se comportan como si todavía fueran esclavos. Todavía siguen esclavizados a amarguras, a rencores, a malicia, a maldad, a perversidad, a pecado, a adulterio, a homicidios, a violencia, a alcoholismo, a drogadicción. Tantas cosas que esclavizan de una manera terrible a la humanidad y que hoy mismo están castigando de una manera terrible a todos los hombres. Prefieren la seguridad, entre comillas, que les da la esclavitud antes de asumir su responsabilidad y los riesgos que representa la libertad. El amo de todo esto se llama Satanás y se deleita en que las personas se traguen el engaño y vivan todavía en esclavitud. Sin embargo, el Señor nos dice en Gálatas 5, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cómo nos mantiene el enemigo en esclavitud? A través de la vergüenza, la culpa, la ignorancia, la condenación y la intimidación. Él va a lograr que a través de estas cosas sigamos manteniéndonos en opresión y viviendo como personas en esclavitud. Y esto da como resultado personas apáticas, indiferentes, que van sobrellevando la vida, que van sobreviviendo, que van existiendo, pero no realmente viviendo una vida en libertad, una vida en paz, en seguridad, en confianza, como el Señor nos la da. Y lo peor de todo es que se vuelven justicieras y además legalistas, personas que tratan de aplicar ley como si fueran decretos, como si fueran leyes que no se pueden romper. Sin embargo, la Escritura nos dice en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La clave es entonces sirviéndonos, el que podamos vivir en esa libertad, pero con la satisfacción de hacer las cosas sirviéndonos. Aquí hay mucha gente en este estudio haciendo cosas, pero independientemente del trabajo que esto es un servicio. Ellos están sirviendo para que este programa lo pueda usted estar viendo en casita con toda tranquilidad. Sirviéndonos. Y lo hacen, sí, como un trabajo, pero también como algo que satisface su corazón y que les trae amor. Y lo hacen no por obligación, sino voluntariamente, por un amor que solamente Dios puede
colocar. Entonces, el apóstol Pablo nos da una perfecta idea acerca de la esclavitud y de la libertad obtenida por la gracia de Dios. Pero también hay una carta de emancipación del hombre. Pero eso lo vamos a ver en un momento más cuando regresemos después de este corte. Un mundo egoísta, materialista. Los días se acortan. La naturaleza lo sabe. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Hacia dónde iremos? Es tiempo de esperanza, amor, libertad. Tiempo de prepararse. CLM, Centro Latinoamericano de Misiones, alcanzando al mundo. www.amistaddepuebla.org. Los verdaderos héroes no nacen, se hacen leyendo. Cutie Life. Pues vamos a ver ahora cuál es la carta de emancipación del hombre que nos están enseñando las Escrituras y específicamente el apóstol Pablo. Son declaraciones de esta carta que no podemos pasar por alto. Número 1, nadie es justo. La Biblia nos dice en Romanos, en el capítulo 3, el versículo número 10 al 13, lo siguiente. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la primera declaración de esta carta. Tenemos que reconocer como hombres, como seres humanos, que no hay una sola persona justa aquí en la faz de la tierra. Por lo tanto, necesitamos esta carta de emancipación para poder salir de esa esclavitud, de la injusticia y poder ser declarados justos delante de Dios. Segunda, no hay conocimiento espiritual. La gente vive sin conocer realmente lo que dice Dios, viven ignorantes acerca de lo que Dios nos habla en su palabra. Dice, siguiendo la lectura del libro de Romanos, en el capítulo número 11, del 11 al 15, dice, no hay quien entienda, porque no hay quien busque, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay uno, ni siquiera. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Segunda cosa tremenda, declaraciones que nos califican a todos los hombres sobre la faz de la tierra, los cuales siguen viviendo en esclavitud y que no han conseguido la libertad en la que Cristo nos hace libres. Número 3, no hay logros que satisfagan a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que usted por sí mismo no puede alcanzar su libertad e independencia. Necesita de alguien que pelee, que luche por usted y que tome todo el pecado, la maldad, toda la esclavitud de todas esas cosas que ya leímos en las que hemos caído, para que siendo
el Señor Jesucristo, nuestro Salvador y el justo, tome por nosotros eso y por gracia nos dé la oportunidad de ser libres de todo tipo de atadura y de esclavitud. Dice el libro de Romanos, siguiendo la lectura, en el capítulo 3, versículo 16, quebranto y desventura hay en sus caminos. Cuando no caminamos en libertad, esto sucede y no conocemos camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces es algo tremendo porque ni siquiera podemos acercarnos al Señor. 3 aspectos muy importantes que se declaran en esta carta de emancipación. Primero ponemos en claro quiénes somos, qué hacemos y qué necesitamos. Y el único que puede darnos la verdadera libertad es el Señor Jesucristo, cuando creemos con humildad y con sencillez de corazón en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No hay logros de ningún hombre que satisfagan a Dios, solamente los de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y esto es importante para nuestra vida. Viva usted su libertad. Aquí en Amistad de Puebla, en la Hacienda de la Amistad y en todas las demás iglesias que hay en la ciudad de Amistad de Puebla, que usted puede encontrar en nuestra página web www.amistaddepuebla.org. Usted escuchará lo mismo. Usted encontrará un mensaje de paz, un mensaje de libertad, un mensaje de independencia. Desde luego también nos puede llamar al 303-0201 para cualquier pregunta, para cualquier situación en la que se encuentre, en donde nosotros podremos asistirle y bendecirle. Por esta razón es que este programa está al aire. Por esta razón es que estamos con usted en casa transmitiéndoles las verdades del libro de libros, las verdades de la palabra del Señor. Y el Señor Jesucristo, nuestro libertador, desea que usted sea libre. Y no solamente que sea libre, sino que se mantenga firme en su libertad y también que al mismo tiempo usted pueda vivirla en Él. Viva usted su libertad. La próxima semana vamos a continuar y concluir con este tema tan importante. Mientras tanto, que el Señor les bendiga.